Los hemos llamado fantasmas, demonios, descarnados, ángeles, genios, formas, duendes, espíritus, dioses y hasta extraterrestres. Y ellos se nos presentan como nosotros queramos o los conceptuemos en nuestra mente. Al analizar la evidencia entre videos y fotografías, podemos suponer que ellos sí están conscientes de nosotros, nos ven y en ocasiones parecen espiarnos, pero no pueden intervenir directamente, pues estarían fuera de su hábitat, y como nosotros que necesitamos trajes especiales para el mar o el espacio, tal vez ellos también necesiten de algún traje o accesorio especial para permanecer en nuestra realidad. Probablemente a estas formas les podría pasar algo negativo, o por densidad y materia no les es posible permanecer entre nosotros demasiado tiempo, pero están aquí, al parecer siempre lo han estado. Estos sucesos nos envían innumerables señales sobre su presencia que no hemos podido comprender y que interactúan con nosotros de alguna forma, la cual por ahora desconocemos, solo intuimos y la tecnología ya nos los deja ver. En este programa vamos a presentarle una serie de reflexiones sobre estas entidades que esperamos sirvan para que usted tenga una mejor comprensión de estas anomalías que están con nosotros. Mi nombre es Roberto Samael y les doy la bienvenida para tratar un poco más sobre estas entidades teóricas paralelas en TEPAR. Transmitiendo desde la Ciudad de México por internet, para todo el mundo, inicia Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Conexión Paranormal. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, donde vamos a tratar nuevamente, como siempre hacemos, temas interesantes, polémicos, misteriosos y que pues llaman nuestra atención. Esta vez vamos a hablar sobre esas entidades que cohabitan con nosotros, los encontramos por todo el mundo, en las historias, en las religiones y los llamamos de diferentes maneras. Vamos a hablar de TEPAR, entidades teóricas paralelas, vamos a desglosar un poco de lo que viene en el libro, vamos a responder preguntas que nos han hecho y para ello me acompaña aquí Lucrecia que va a estar haciendo la vez de la gente, de las preguntas para que tengamos una mejor comprensión y tratemos de ahondar un poco más en lo que es este fenómeno de los TEPAR, de las entidades teóricas paralelas. Lucrecia, por favor. Hola Roberto, es un placer poder volver a estar contigo tratando temas tan importantes, llenos de misticismo, que mucha gente nos cuenta como historias que han pasado muy interesantes, como apariciones, como este tipo de entidades que, bueno, folclore los conocemos como fantasmas, ¿no, Roberto? Que es bien interesante y que pues vamos a ir tratando a través de tu libro, de tu teoría, que para mí se me hace muy interesante. Vamos a estar hablando sobre estas entidades, vamos a discernir un poco y sobre todo a responder algunas preguntas. Esperamos les interese y pues vamos a iniciar. Lucrecia, tú traes algunas dudas, algunas preguntas que hemos sacado de la gente, de nosotros, de ti misma. Tienes dudas sobre lo que encontraste en el libro y la gente pues también, quien no ha tenido oportunidad de ver el libro, se puede poner en contacto con nosotros, con gusto se los hacemos llegar, y quien ya lo leyó pues nos ha hecho ciertas preguntas que a lo mejor no notamos, a lo mejor no nos damos cuenta que no es lo mismo hablar de esto de la manera como lo hemos estudiado a las personas
comunes y corrientes como la mayoría que somos, que a veces no sabe dónde ubicar a esas entidades. ¿Alguna pregunta, Lucrecia? Sí, Roberto, fíjate que tienes mucha razón, ¿no? Nosotros estamos como más acostumbrados a tratar como fantasmas, no sé, a veces duendes, pero así como tú encierras este concepto de Entepar, pues sí nos surgen muchísimas dudas y creo que como todos, ¿no? Yo creo que la primera pregunta sería ¿de dónde surge este concepto de Entepar? Bueno, Entepar, su inicial es de entidades teóricas paralelas, entidades porque están aquí. Resulta que al hurgar, al ver libros, al conocer historias, al ir a entrevistar a gente, al andar viendo documentos antiguos, algunos modernos, al percatarte sobre todo los videos que la gente te da, tratando de explicarse qué es lo que ven en esas tomas, que para muchos son fantasmas, y la definición de fantasmas, por ejemplo, pasa algo sobrenatural en tu entorno, a tu alrededor, y dices, es el fantasma, y te paras ahí, ya no vas más, ya no hurgas más, porque es un fantasma. ¿Pero qué es un fantasma? La definición de fantasma, pues la describimos bien en el libro, pero a grandes rasgos habla de algo más, algo etéreo que está ahí, y así encontramos otros conceptos como tulpas, como endoques, como egrégoras, que son fuerzas energéticas que tienen movimiento, y que aquí lo englobo porque estas entidades que al parecer cohabitan con nosotros en otra densidad, en otra realidad, se manifiestan de vez en cuando. Y cuando llegamos a verlas, cuando llegamos a ver de ellas, trastocan nuestros conceptos y les atribuimos o les nombramos de acuerdo a lo que tengamos en nuestra cabeza o en costumbres y lo que nos han enseñado. Muchas veces son duendes, nahuales, brujas, fantasmas, y ahí los dejamos. ¿Pero qué son en realidad? Al parecer, todas tienen cierto movimiento. Ha habido personajes en el pasado que las han estudiado, nos han dejado escritos muy interesantes, y al tener todos estos argumentos, pues me di cuenta que estamos hablando de lo mismo, con diferentes nombres, en diferentes situaciones, en diferentes momentos y con diferentes cualidades, de acuerdo al país donde se manifiestan, porque eso es en todo el mundo. Para conocerlas, manejamos el concepto de Entepar, y es a lo que me refiero al mencionar esta teoría y lo que hablamos desglosado y ampliado en el libro. Bien estás comentando, Roberto, precisamente este tipo de entidades que estamos acostumbrados, ¿no?, a tratarlos como fantasmas e incluso algunos como duendes. Por lo que yo estoy entendiendo, tú englobalizas a este tipo de seres. Meto en un concepto. Metes en un concepto. Y es bien importante poderlo entender, ¿no? Porque muchos de nosotros incluso creemos que son ángeles, ¿no? O sea, yo creo que es cada ideología que tenemos. ¿Por qué describir de estos seres, Roberto? Es que mira, como dice el intro del libro, ¿no? Los hemos llamado fantasmas, demonios, descarnados, ángeles, entes, genios, duendes, espíritus, dioses y hasta extraterrestres. Y al parecer es lo mismo. El fenómeno de estas entidades parece que siempre ha estado desde el origen del hombre. Incluso hay textos que hablan de que son más antiguos de la aparición del hombre. Están aquí por algunas cuestiones que no entendemos, no pueden permanecer mucho tiempo, son como chispazos de su realidad a la nuestra, los vemos, y hay otros que pueden interactuar. El tema es complejo y profundo porque hay tratados donde se ha buscado el contacto con ellos y han respondido. Estas entidades, como te mencionaba anteriormente, son descritas por todo el mundo, por todos los tiempos, con cualidades y costumbres diferentes, y tal vez radica por el lugar donde está y se les ha llamado de acuerdo a la zona. También debemos de tomar en cuenta que el hombre siempre ha percibido, ha entendido y ha creído que hay otro tipo de planos, y lo aceptamos cuando hablamos del infierno, del cielo, del limbo, de nuestra religión, ¿no?, judio-cristiana, pero hay más. Siempre se ha estado hablando de otros planos y lo entendemos, lo aceptamos, pero no discernimos sobre ello, no encajamos más. ¿Por qué si estamos hablando de otras dimensiones, por qué no suponer, saber, entender que esos seres nos visitan, vienen para acá, se manifiestan y se van? Y en estos tiempos, como te mencioné anteriormente, ha habido gente importante, gente estudiada, no
personas X, sino gente estudiada con profesiones, maestros, sacerdotes que han hablado de ellos. En el libro mencionamos algunos y ellos nos han dicho sobre esas entidades, pero a lo que voy, el tiempo que tuvieron ellos lo describieron a su manera y en su forma y con lo que tenían. En la actualidad tenemos la fortuna de que podemos verlos. El internet está lleno de videos de estos seres, de su manifestación, de cómo se comportan. Hay mucho caso que son fraudes, ¿no? Pero la mayoría son muy interesantes y más cuando te llegan sin subirlos a la red, de que me ha tocado varios de ellos estudiarlos. Ves ahí formas y cosas que rompen tu lógica, que no son normales y te preguntas por qué están ahí, qué hacen, qué función tienen, y es lo que trato de desentrañar en este libro. Desde los antiguos mexicas hasta nuestros días, el centro histórico de la Ciudad de México guarda un sinfín de historias, leyendas, sucesos, arquitectura muy interesante que siguen ahí y nos invitan a conocerlo. Descubre más de sus misterios y construcciones con el libro del mágico centro histórico de México-Tenochtitlán del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Los temas más polémicos, los investigadores más renombrados, los casos actuales más importantes, escúchalos aquí, con Roberto Samael y Conexión Paranormal. Continuamos. Por lo que tú ahorita estás comentando, Roberto, dices que es posible comunicarse con estos seres. ¿Crees que de alguna manera nos afecte el poder comunicarnos con ellos? Hay una interacción que es muy interesante. No la descubrimos totalmente, pero sí influyen mucho. Ha habido momentos, pasajes que son milagrosos, históricos, misteriosos en la historia del hombre, donde siempre se manifiestan ellos. La religión tiene muchos casos de ellos. Cuando estas entidades aparecen, o ya sea que les llamamos demonios o seres celestiales, ángeles, y se manifiestan de esta forma porque ellos son densos y a veces son oscuros y son claros. Y nuestros conceptos, nuestra forma de ser tan polarizada que para nosotros no hay intermedio, sino que es bueno o malo, arriba o abajo. Si los vemos oscuros son malos. Si los vemos claros, pueden ser celestiales, son ángeles. Entonces ese concepto tenemos y así los catalogamos, así le ponemos, pero realmente no sabemos su función clara con nosotros. Sí afecta que tú o que cualquier persona tenga un encuentro con ellos, te cambia totalmente. Si eres muy religioso y de acuerdo a lo que ves, pues le das tu concepto de que se te apareció el diablo, se te apareció un ser demoníaco, o que viste a un ángel, que viste a la Virgen, y de ahí trastoca toda tu mente y tu comportamiento también. Entonces sí interactúan de alguna forma que a veces yo creo sin quererlo y otras específicamente con ciertas intenciones lo hacen, porque por lo que hemos visto, por lo que nos dicen, juegan con nosotros y también sacan provecho de nosotros. Pero te digo, es un tema complejo e interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo, Roberto, con estas entidades que sabemos perfectamente que manejan, por ejemplo, la brujería, ¿no? Porque también ellos dicen que trabajan con muertos, con entidades. ¿Te refieres a personas que trabajan sí, brujería? Así como, por ejemplo, la santería, que ya ves que en su caso dicen trabajar con muertos. ¿Estos seres tú crees que de verdad sean manipulables como ellos lo hacen ver?
Yo en la actualidad, para mí se me hace muy dudosa esa de la santería. Es más una moda, un folclore, gente que de momento es una persona X, de repente ya es un santero. Para mí es una moda, ¿no? Pero sí hay ciertos elementos en la santería original, no nada más en la santería, en la alquimia, por ejemplo, en todas las magias, tratos con esas entidades. Todo lo que recibimos de que hizo pacto con el diablo, todo lo que viene ahora que nos habla de esos encuentros y de alguna manera encuentros de pacto con ellos, son como lo que sobra, la idea ya muy gastada de lo que fue anteriormente. Sabemos que alquimistas como Paracelso y otros más, incluso el mismo Hitler, buscaron el contacto con esas entidades. Algunos dicen que sí lo lograron, otros que no. Sabemos que hay leyendas y hay versiones, mitos, y también han contado de que ciertas personas inteligentes que de un momento a otro que no lo eran reciben la inspiración, que también esa palabra inspiración es muy interesante para que vean la realidad de estos seres, y conocen y hacen casos que su mente no tenía. O sea, nos dan avances para que la tecnología, el hombre se mueva mejor. De ahí salen pues muchos personajes que les llegó la inspiración y de un momento a otro pudieron cambiar al mundo, marcarlo, y ahí están esas entidades. Para mal también, pues como llaman los santeros, ¿no? Los endoques, como llaman allá los lamas, tulpas, que mueven de acuerdo para poder hacer algún tipo de mal a las personas. A mí se me hace a veces difícil, pero puede ser posible. Pero así que sea tan común para que todos lo hagan, eso es, no lo creo. Habrá momentos, lugares, circunstancias especiales para contactarlos y para pedirles. Si hay muchos casos, por ejemplo, John Dee, que contactaba con una entidad por medio de un espejo, por decir algo y que me faltó tal vez ahondar un poco más porque no lo puse en el libro. Pero hay otros como Paracelso, como Kardec, como Robert Kier, gente muy interesante que siguió, investigó a estos seres, y muchos de ellos hablan de que sí contactaron con estas entidades. ¿Crees que este tipo de entidades, Roberto, tengan un tipo de vibración que haga que puedas tú contactarlos? Porque por lo que tú me estás ahorita comentando de los santeros, de estas religiones, ¿no?, que pueden de alguna manera trabajar con estas entidades, porque hacen un tipo de rituales, ceremonias que los llaman con sonidos, con aromas. Permíteme, déjame decirte que las antiguas sectas, sociedades secretas, entendamos como masones y otras más que hay por ahí, que no nada más conocemos los masones abiertamente, pero muchas más y más antiguas, así hacían contacto en lugares precisos, horas especiales, con sonidos, con movimientos, con símbolos, podían contactarlos. Y entonces, dada esta situación, ¿tú crees que por medio de este tipo de vibraciones estos entes sean atraídos, les atraiga este tipo de situaciones? Sí, yo creo que sí. Muchas veces lo que nosotros vemos son cosas fortuitas, pero a veces las cámaras toman haciendo cosas, digamos, de ellos, muy de ellos, por eso vemos cosas que no nos explicamos. Pero cuando uno los llama, cuando tiene el conocimiento, pueden aparecer, pero eso está muy difícil. Lo que vemos ahora, cuando trastocan tu realidad, rompen tu medio de vida normal que tienes, pues son los encuentros esporádicos que hay y sí quedas marcada. Fíjate que me llamó mucho la atención algo, pero ¿qué te parece si al regreso me contestas otras preguntas? La verdad, porque estos temas son súper importantes. Vamos a un corte y regresamos, ¿te parece? Volvemos. Si tú crees que tienes un caso que podríamos presentar en Conexión Paranormal, y si quieres comentarnos algo o ver las investigaciones que tenemos, puedes escribirnos a conexionparanormal@hotmail.com o visita nuestro blog en www.cparanormal.blogspot.mx o búscanos en la red como Roberto Samael.
Ahí aparecerán nuestros enlaces. Pero no te confundas, hay muchos que nos siguen el paso, pero difícilmente serán como nosotros. Contáctanos y cuéntanos tu caso. Sobre los duendes, se dicen cosas tan increíbles como que viven en el plano físico y el astral, trabajan el suelo y las raíces de los árboles, dándoles poder para crecer. Hacen sus casas en troncos viejos, tienen apariencia de viejitos y son misteriosos. El tiempo que pasan en este plano lo hacen alejados del hombre, ya que no les resulta fácil adaptarse a la frecuencia que nosotros manejamos. Pero, ¿esto es cierto? Adéntrate a conocer casos con evidencia fotográfica de forma seria y directa. Conoce más sobre estos seres y su interacción con los humanos con el libro Duendes, nuestros vecinos secretos, del investigador Roberto Samael. Conoce más sobre el mundo férico. Estamos de regreso, estamos aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Estamos platicando sobre las entidades teóricas paralelas. Estoy aquí con Lucrecia y ella tenía una pregunta antes de irnos al corte y me gustaría que nos lo hiciera para platicar de ello, ahondar un poco más en ello. Sí, Roberto, bueno, pues retomando un poco de lo que comentabas de los masones y de este grupo tan selecto, ¿no? De estas sociedades secretas, bien dices tú, se crean sectas, Roberto. Esto de las sectas que luego se vuelven grupos, sociedades secretas y que tenemos constantemente, pues hay muchas, están distribuidas por todo el mundo. Las que vemos y conocemos, pues nada más conocemos lo que ellos quieren mostrarnos, y en este caso pues son los masones, Illuminati, Rosacruces, que viene siendo lo mismo, ¿no? De la misma orden, pero nos dan a ver, a conocer lo que quieren. Esto es más profundo y nada más vemos lo que está permitido. Ya ves que decirte o sentirte masón como que te viste, como que te da un toque especial. Esto es más profundo, y si tú te metes a estudiar libros antiguos, te darás cuenta que estas sociedades existen porque guardan el conocimiento que está dado a ciertas personas, cierto clan, para cuidarlo, para darlo, para entregarlo a otros como ellos, pero no para el pueblo, no para todos. Y entre las cuestiones que se cuentan de estas sociedades es que tenían contacto con ciertos seres elevados. Entre ellos te voy a platicar, y no sé si pues tenga que ver algo, pero yo creo que sí, lo de Elena Petrovna Blavatsky, lo de esta señora que fue la creadora de la teosofía, y que de alguna manera por ahí se cuenta de que ella tuvo contacto con un ser que le llamaban el hombre de los guantes verdes, que también era un tulpa creado por algunos lamas para mandarlo a encomiendas, creado con la mente, que cobra vida y es encaminado a ciertas misiones. Que este ser, el hombre de los guantes verdes, era un tulpa, y encontró a Madame Blavatsky y le dio lo que viene siendo un libro, Las estancias del Cian, y de ahí ella obtuvo cierto conocimiento, que sacó la doctrina secreta, la Isis sin velo, el glosario teosofísico y más, y fue creadora de un movimiento muy interesante donde habla cosas espectaculares con referencia a estos seres, a los extraterrestres, a la gente que vivió antes que nosotros, la Atlántida, Lemuria, Hiperborea y cosas así fantásticas que pues a la gente le llama mucho la atención, pero de realidad pues a lo mejor no es tanto, pero sí nos da una idea de que estos
conocimientos no se le dan al pueblo, no se le dan a todos. Incluso vemos ahí películas donde hacen una comparativa de lo que es la pelea de la iglesia por tenernos encerrados, que seamos obedientes, y estas sociedades que tratan de despertarnos, como lo vimos en Dan Brown, y esa pelea que siempre ha habido entre estas sociedades con el conocimiento más puro y las otras religiosas que no nos dejan tenerlo. Entonces, al haber este cierto tipo de sociedades, se buscó mucho hacer ese tipo de contacto. Algunos lo lograron, otros no, pero muy especial, muy callado, muy secreto, que nos llegan a nosotros pocas cosas reales que ya después son alimentadas por la imaginación y la fantasía. Fíjate, Roberto, que ahorita escuchándote un poco sobre ello, me pongo a pensar lo que es el gran monstruo que es la Iglesia Católica y todo lo que arraiga, todo lo que dice, y me viene a la mente los exorcismos. ¿Crees que este tipo de entidades realmente sean capaces de controlar un cuerpo humano? Mira, yo creo que sí, pero no así como lo vemos como en las películas, ¿no? Pero yo creo que sí. A mí me ha tocado ver 4 exorcismos. Yo vi un exorcismo que hizo un chamán, vi un exorcismo religioso y vi 2 exorcismos que hicieron lo que llamamos granjas, donde esos lugares donde tú metes a los drogadictos. Para que se recuperen, ¿no? Sí, entonces yo vi eso y te pones a pensar, todos tienen o todos pueden hacer un exorcismo. Esto yo creo más que es psicológico, un 90% es la psicología, pero la psicología es la llave para llegar a estos seres, entonces sí es medio complicado. Es como cuando tú te pones a jugar con la ouija, cuando estás en una mesa donde hay mediums, te pones a llamar a estas entidades. Yo creo que en medio de la oscuridad, en ese mundo denso donde estén ellos, en esa otra realidad, ellos ven luz y se acercan. Tienen la cualidad, según hemos leído y lo que hemos estudiado, de sondearte, de saber qué quieres y manifestarte. Hay muchas personas que están dolidas por una pérdida y quieren, me ha tocado investigar y tratar algunos. En el libro de los extraños viajes del cerebro lo mencionamos, de estas personas que están sufriendo, que se sienten mal y tratan de conseguir el contacto con esa persona querida que se fue y se meten a hacer cosas pues no normales y acarrean cosas malas, acarrean entidades que muchas veces pues son estas larvas que andan ahí flotando y que buscan un poquito de luz y se acercan para exprimirte. Muchas ocasiones nos ha pasado que de repente nos desganamos, nos sentimos mal, llegan y están con nosotros y nos sentimos diferente. La gente a veces dice que es brujería, pero es más cuando ellos supuestamente te posesionan, te dominan. A mí, como te menciono, se me hace medio difícil por densidad, no creo que se pueda, pero hay casos donde se da y nos falta más estudiar esto y puede ser que ahí estén, ahí se manifiesten. Hemos visto videos donde parecen salir de la gente, otros donde parecen entrar, nos agarran a lo mejor de transporte, a lo mejor están a la espera, o por qué no pensar, son nuestro mismo yo, nuestro ángel, nuestros... Pero es difícil, ¿no, Roberto? Porque ¿en dónde se pierde o dónde te puedes encontrar entre lo imaginario? Porque muchas veces el cerebro nos juega... El amigo invisible, ¿no? Cuando estamos... Exactamente, nos juega juegos horribles. Imaginamos, incluso precisamente por eso se da muchas enfermedades, bueno, ya muy delicadas, como es la esquizofrenia. Entonces, ¿en dónde se rompe esa realidad y esa fantasía? Es como la mente dividida. Ya tu mente se partió, pero si vamos a los tulpas, se supone que son varios lamas que ya dominan bien su mente, se sientan alrededor y crean una imagen, crean un ser, le dan vida. ¿Qué puede pasar con nuestro amigo imaginario? Si también le estamos haciendo lo mismo cuando somos niños, los niños que son muy vivos y tienen amiguitos de este tipo, o cuando tú ya entras en algún tipo de delirio, una enfermedad psicológica y estás creando algo. Al parecer, siempre han estado con el hombre. Todas las culturas y religiones del mundo los mencionan.
Su nombre y características dependen de la zona donde son vistos. Ahora las cámaras nos los muestran directamente. Entepar, entidades teóricas paralelas. El nuevo libro del escritor e investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer formas y características de estos entes anómalos y su interacción ante el humano. Esos temas de las otras realidades, los casos más extraños y desconcertantes que están a nuestro alrededor, los tenemos para ti en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, no copiando y pegando, con investigaciones propias desde el lugar de los hechos, en interesantes entrevistas con testimonios de los protagonistas. El mundo de lo paranormal, para ti, con Roberto Samael. Escuchan. O bien como tú lo dijiste, fíjate que algo también que hay que resaltar, ¿no? Cuando un ser querido se va de este plano, nosotros al querer retener esa sensación, incluso hay días que olemos su perfume o de repente, híjoles, huele horrible. O sea, son cosas que en realidad pasan, pero son muy extrañas. ¿Cómo explicarlas? Y muchas personas la asocian efectivamente que ya hay una aparición de su familiar o que, como bien dices tú, ya son trabajos de hechicería. O sea, ¿qué pasa con estos seres? Vamos a decir, ¿por qué podríamos englobalizar que estos seres están ahí presentes? ¿Por qué estar ahí presentes? ¿Qué buscan estos seres? Porque mira, vamos a entender que todo es vibración, ¿no? Todos son energías que están ahí. Nosotros somos energía condensada, fuerte, material, pero hay otras más sublimes y ese es su campo. Nosotros estamos viviendo ahorita la experiencia de lo material, así nos sentimos, es lo que tenemos y así lo experimentamos, pero hay otras zonas más etéreas, más sublimes, donde estas entidades cohabitan y, como te menciono, esporádicamente chocan con nosotros, se dejan ver, pero las intenciones pueden ser muy diferentes porque sus conceptos no son nuestros conceptos, pero yo creo que sí saben de nosotros. Y por qué no pensar que nos ven por jerarquía como nosotros vemos a los animales, a las plantas, y ellos en un plano superior que no nos damos cuenta. Te he mencionado qué siente pues las vacas, los puercos, los borregos, los animales que son creados para sacar carne de ellos. Tienen conciencia de que los vamos a matar, de que nos vamos a comer. A lo mejor nunca entienden porque no están capacitados. Lo mismo puede pasar con nosotros. Nos damos cuenta de qué cosas están sacando de nosotros y puede ser energéticamente nuestras vibras, pues lo que emanamos, y que para ellos son beneficiosas y por eso están allí. Fíjate que ahorita lo que tú estás diciendo es muy interesante. En tu libro hay una palabra que me llamó mucho la atención. Quizás muchos no la conozcamos, quizás otros sí, que son las egrégoras. ¿Qué son las egrégoras, Roberto? Porque precisamente por ahorita lo que tú estás diciendo, que son estas vibraciones, pero ¿qué son los egrégoras? La egregora es un conjunto de pensamientos unificado para crear o desear algo. Es como cuando, yo pongo mucho ejemplo la egregora, el milagro, la fuerza que hay, que tenemos nosotros para el 12,
de diciembre, que es el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe, vienen varios millones a la villa, a la basílica, y todos con un fin, un pensamiento. Imagínate toda esa fuerza condensada en vibraciones, o cuando hay un juego de fútbol, cuando hay un evento fuerte donde reúnes a miles de personas, ahí están los egregoras, son las fuerzas que un pensamiento afín es liberado, pero hay gente, hay personajes muy avanzados que pueden sacarle provecho a esas fuerzas y lo hacen, pero la mayoría pues como que se desperdicia, pero es energías de mucha gente con un fin, digamos que entonadas a realizar algo, y ese es un egrégora. Te pongo otro ejemplo. Cuando nosotros tuvimos un temblor muy fuerte, ahora que se hace el simulacro 19 de septiembre, 19 de septiembre, después tiembla. Eso no es lógico ni es normal. Pues no está. Es que es increíble, ¿no? Sí, no es atípico. Es algo que sale fuera, hasta parece que están jugando con nosotros, pero Cierto. Ya nos ha pasado que viene el simulacro y después tiembla, o la gente ya tiene miedo a ese mes porque tiembla. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Pues la ley de atracción. Piensa, jalas lo que quieres y ahí está. Ese es el egrégora. Y a veces los utilizamos sin tener conocimiento. Yo creo que sin conciencia, ¿no? Yo Claro, creo que no saben lo que estamos haciendo, pero estamos pensando. Pero cuando ya lo hacemos, ya lo traemos, y en vez de atraer cosas positivas, fíjate qué chistoso, ¿no? Que atraigamos cosas tan negativas como lo que es un sismo, en vez de atraer cosas positivas, ¿no? Para el bienestar de nuestro... Porque está de discutirse con algún geólogo, pero es raro que después de eso, en ese día, en ese momento, es como si cayeran dos rayos en el mismo lugar. Claro. Como que es muy difícil, podrá suceder, pero no siempre. Y ahorita nosotros ya traemos esa mentalidad que en septiembre va a temblar, y no dudes que no pase, ¿no? Que no deje de hacerlo. Ese es el egregor, el pensamiento de multitudes concentrado en algo, la ley de atracción, lo que muchas veces ponemos nosotros: piénsalo y será tuyo. Piensa bien y el universo conspira a tu favor, aunque son solo palabras, pero así es. Jalamos, hacemos, y a nosotros pues lo que deseamos, y ese es un egregora, el pensamiento multiplicado de muchas personas con un fin. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Regresamos porque esto se está poniendo muy interesante. Volvemos. Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Después de más de 2 décadas indagando sobre las otras realidades, el investigador Roberto Samael nos presenta su libro, De lo extraterrestre a lo paranormal. En este libro podrá usted conocer sucesos increíbles e investigaciones propias, casos seleccionados que además contienen mucha historia. Te invitamos a conocer ese mundo extraño, el de las otras realidades, de forma seria y objetiva. Adquiérelo en Amazon.
estamos de regreso aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo explicable. Estamos hablando sobre los Entepar, estas entidades teóricas paralelas, y Lucrecia nos está haciendo algunas preguntas que la gente nos ha hecho, la gente que ha leído el libro, quien ha tenido o le ha sucedido algo similar con estas entidades. Lucrecia. Sí, Roberto, fíjate que ahorita todo esto que estábamos platicando de estas energías que nosotros también transmitimos a través de estos egregoras que hablamos, me vino a la mente algo bien importante que quizás alguno de nuestro público diría, ¿son buenos o son malos estas entidades? Mira, yo creo, y por lo que te menciono, lo que he visto, he estudiado y lo que he analizado, creo que ellos no tienen el concepto de bueno y malo, y nosotros somos muy polarizadores porque siempre nos gusta ir a extremos. Estás en uno, estás en otro. Tal vez a ellos este concepto de bueno y malo no lo tengamos, y yo siempre, cuando me lo preguntan, pongo el ejemplo de que la persona que tiene 500 pesos y los pierde, ¿cómo se siente? Y cómo se siente la persona que los encuentra. Ahí hay un bueno y un malo, pero es casual. Yo pienso que la ley universal de que da sentido a todo es el arriba, el abajo, el frío, el caliente, y como decía Hermes, lo que es igual arriba es abajo. Entonces hay un balance que está entre lo bueno y lo malo, el yin y el yang, y es lo que tenemos. Los conceptos o las consecuencias de cómo sufrimos o cómo lo vemos ya difiere mucho de la perspectiva que tengamos, porque para unos puede ser bueno y para otros es malo, lo perjudica, pero esas entidades yo creo que tienen sus razonamientos, no son iguales a los nuestros, no ha de ser los mismos conceptos que tengamos, y a lo mejor a ellos ni siquiera les importa, simplemente están ahí, lo hacen, y las consecuencias las sufrimos nosotros. Ya nosotros, si se te aparece por casualidad, fortuitamente ves una de estas cosas, pues te va a pegar un susto, vas a desmayar, vas a correr, fue malo. Pero si tú estás deprimido, tienes un problema familiar, tienes algo que te está agobiando, y de repente ves un resplandor, un brillo, una forma blanca, pues para ti va a ser que te habló la Virgen, te habló Dios, un ángel llegó y te va a fortalecer. Entonces ahí ya la misma entidad que viene de un lugar desconocido ya tiene un significado para ti, y ya de ahí, como te menciono, es relativo porque puede ser para bien o para mal, y no creo que estas entidades tengan esos conceptos de bueno y malo para nosotros. ¿Por qué crees que este tipo de entidades, Roberto, de repente adaptan formas que para nosotros son muy familiares? Como, por ejemplo, dicen, híjole, si es un niño y es un demonio, si es una sombra blanca es un ángel, si es un bulto negro y es algo del demonio. ¿Por qué imaginar esto? ¿Por qué nosotros estamos acostumbrados a ya ponerles una etiqueta? Nosotros somos muy viscerales en cierta forma, extremistas, y así lo catalogamos. Por naturaleza le tenemos miedo a la oscuridad, no podemos ver bien y ahí tenemos desventaja, y puede aparecer muchas cosas aumentado o exagerado por la mente, ¿no? Entonces ahí hay cierto miedo a la oscuridad, a lo desconocido. Pues si esas entidades, sus acciones o su forma de ser es diferente a nosotros, aunque no nos quieran hacer nada, si vemos algo diferente, así tipo película, tipo feo, pues los vamos a atacar, vamos a sentirnos, aunque no nos vaya a hacer nada, si se acercan a nosotros, vamos a reaccionar de forma violenta. Entonces nosotros tenemos ciertas reacciones que no son positivas, y de ellos, de que cómo los encasillamos en bueno y malo, viene de eso, ¿no? De que sabemos que la luz es la bonita, es lo brillante, es lo bueno, y cuando es oscuridad, pues es lo malo. Estamos ahí, pues en esos extremos que a veces no razonamos, y también por la ignorancia que tenemos sobre en este campo, o en todos, cuando no conocemos qué es de origen, pues sí nos da miedo y tenemos una reacción, y muchas veces pues es negativa. La muerte, una palabra con mucho contenido, es lo único propio con lo que nacemos y tarde que temprano todos experimentaremos.
Hay personas que sufren algún tipo de accidente y mueren. E inexplicablemente regresan, vuelven y nos cuentan sucesos y cosas extraordinarias que vieron en ese viaje mientras morían. Te invitamos a conocer más de este tipo de experiencias con entrevistas directas de gente que murió y regresó, con el investigador Roberto Samael, en su libro Los extraños viajes del cerebro. Adéntrate a conocer lo que nos podría esperar cuando dejemos esta vida. Adquiérelo en Amazon. Estás escuchando Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Regresamos. Fíjate, Roberto, que hablando precisamente de eso, de cómo nosotros tenemos este tipo de ideología, hay algo que me llamó mucho la atención. Obviamente yo soy una de las afortunadas que pude adquirir tu libro, pude leerlo, y hay muchas cosas que están dentro de tu libro que la verdad sí llaman mucho la atención, y dentro de ellas es que hay muchos estados muy delicados de depresión que pueden afectar no solamente a la persona, pero que llama también este tipo de identidades que pueden manifestarse y son muy atraídos en este sentido, ¿no? Es cierto, pero como ese rato hablábamos de la esquizofrenia, estado alterado de la mente, esquizofrenia, como te digo, quiere decir mente dividida, entonces ahí entra un campo. ¿Quién dice? Y lo hemos comentado a veces que estas personas que a veces desvarían, que les llamamos locos, y ya viste la definición de loca que viene en el libro, de ese espacio, esas etapas en el hinduismo que hablan de las locas, que son otros planos, y aquí nosotros loco lo entendemos por una persona que desvaría, pero si él anda en su mundo y él entiende ese mundo ajeno, y ahora como tú mencionas la mente, cuando está en depresión, cuando tiene problemas, bueno, hay casos muy interesantes, ¿no? Yo aquí pongo en el libro a la creadora de Harry Potter, cuando habla de los dementores. Ella tenía episodios de depresión severa e inventó a estos seres que muchas veces lo hemos visto reflejado en otras personas que así los describen. Estos seres que cuando te ven en un momento especial caído, se aparecen en tu mente y te obligan a hacer cosas que luego vemos en las noticias cuando la gente dice es que el diablo me dijo que matara, el diablo me dijo que atacara. Entonces parece ser que nuestros pensamientos, nuestra vibración son como buffet para ciertas entidades, se encuentran de todo y a algunos les gustará ciertas emanaciones y a otros no, pero llegan ahí de todos lados a tratar de conseguirlo. No es fácil el contacto, no ha de ser tan simple, pero cuando se da sucede esto, y yo creo que la depresión, los momentos alterados de nuestra mente abren la posibilidad, por decir, un tipo de canal, o te predisponen a que estas entidades te vean desde ese lugar especial que tienen, desde ese plano, y puedan acceder a ti con más facilidad. Sí, Roberto, fíjate que hablando precisamente de eso, cómo hay personas que debido a sus estados de ánimo llegan a llamar a estos entes, llegan a enfermarse, y muchas veces ni siquiera los médicos pueden saber qué es lo que tienen, y por eso recurren obviamente a personas que puedan hacer alguna limpia o algo. Energías. Sí, claro. Mira, ese es muy llamativo. La mente enferma,
Cuando entras en crisis, digamos, tu energía, el aura que te cubre o como tú quieras llamarla, se deteriora. Y ahí es cuando las enfermedades naturales te atacan. Pero hay otras que son peores que los médicos no ven, pero la persona no se cura y hace de todo, no se cura. Y increíblemente, ahí falla el dinero, hay problemas, hay cosas malas en su casa. Lo detectas porque hay malos olores, llegan animales, plagas de animales, un sinfín de avisos que te dan, ¿no? La ciencia a lo mejor no lo acepta, pero todos, como hemos visto en otras veces, todos estamos inmersos en estas cuestiones de las energías que las llamamos de muchas formas. Pues la gente que le llega a suceder esto, para explicárselo, le llama brujería, trabajos negros, y recurre a gente que sabe mover esas energías o a lo menos estimularla mentalmente para que salga adelante, para que tenga fuerza, y cuando esto empieza a darse, la gente se cura y tiene una capacidad más clara para pensar, para solucionar problemas, problema que tenía ahí, que no podía pasar, que lo veía como algo, una barda que no podía atravesar, de repente se aclara, y todo por este tipo de movimientos de energías. Si somos energías, habrá gente que tiene más energía para moverlas. Tenemos el llamado mal de ojo, tenemos la maldición gitana, tenemos tantas palabras para identificar estas energías que muchas veces no las controlamos, pero están ahí. Está el Reiki, están las formas de curación psíquicas, que la mayoría son exageradas, desvirtuadas por muchos intereses, pero cuando quitas toda esa paja te das cuenta que sí hay cosas que ante nosotros pueden ser llamadas milagrosas. Así es. Pero no es otra cosa que la energía moviéndose, porque fluimos energía, estamos en energía, somos energía y energía vamos a hacer. Entonces, ¿por qué no podemos alterar este tipo de energía a nuestro beneficio? Y desgraciadamente muchos de forma mala. Existe un lugar a orillas del mágico centro histórico de la Ciudad de México, en donde fueron depositados los restos de importantes personajes que movieron al país. Se dice que ellos fueron masones y que con sus actos y decisiones guiaron las directrices de nuestro México de aquellos años. Además, ahí hay evidencia de la presencia del más allá, espíritus o almas en pena que aún se dejan ver, señalando y mostrando claves ocultas en torno a este sitio. La historia secreta del Panteón de San Fernando, el libro del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon y adéntrate a conocer hechos históricos y a develar este misterio. ¿Crees que la religión o religiones de alguna manera han contactado y lo han mantenido en secreto? Pues si fue ese contacto, fue al inicio, muy al inicio. Ahorita la religión lo que más procura que tú no tengas pensamiento libre, que tú no aprendas, que tú no conozcas para que te puedan manipular y sigan viviendo ellos como parásitos. La religión no es mala, la religión es quien la imparte, el hombre que trata de explotar al otro hombre. Todas las religiones tienen enseñanza, tienen cosas buenas, pero cuando la trata el hombre, pues se desvirtúa todo. Y te digo, lo único que buscan en la actualidad es tratar de que no crezcas intelectualmente para que ellos puedan seguirte manejando. Y si fue ese de algún contacto con estas entidades, ha de haber entre todos estos religiosos algunos muy especiales que tenían cualidades que desataban al entrar en contacto con ello, como el Papa Pío, los estigmas de San Francisco y cosas así que llegan a ser sucesos increíbles. Roberto, dejando un poquito lo que es esta ideología de ya religiosa, hay algo que me llamó también mucho la atención de tu libro. ¿Qué relación hay con estos seres
con los extraterrestres? Digo, porque muchas personas han de decir, bueno, si esto es de fantasmas, ¿por qué de repente saltamos a lo que son los extraterrestres? ¿Por qué esta relación entre estos dos conceptos? Porque viene siendo lo mismo. Mira, muchos de los casos que se han dado estudiados en el pasado se parecen mucho a los actuales. Hay un personaje que lo menciono y lo trato en el libro que se llama Jacques Vallée. Jacques Vallée indagó en todo el folclore que habla de los duendes, de los elementales, y encontró muchos casos similares en los secuestros o los encuentros de ovnis. Yo no creo en abducciones, ¿no? Pero ese es otro. Eso era lo que yo te iba a comentar. Pero en los encuentros con los ovnis y lo relacionaban, pareciera que el fenómeno se actualiza porque venían puntos muy parecidos en lo que hacían la gente del buen pueblo, lo que hacían las brujas, lo que hacían estos seres mágicos que te llevaban a lugares muy especiales, te encontraban en la carretera, en el camino y te buscaban. Al compararlos con los casos actuales de los encuentros con seres que vienen supuestamente del espacio, pues hay mucha similitud. Y también creo que muchos de estos Entepar, estos seres, pues son eso, entidades que viven aquí. Hay un informe del FBI que viene en el libro sobre estos encuentros, esta declaración que dice que no son extraterrestres, son dimensionales los seres, y ahí podría estar parte de lo que, no dudo que sí haya seres que vienen de otro planeta a estudiarnos, a visitarnos, pero muchos de ellos han sido confundidos con estas entidades que están aquí de alguna manera en otro plano. Ok, regresamos, vamos a un corte y regresamos. Está muy interesante. Volvemos. Estás escuchando los temas de ciencia, historia y de las otras realidades de forma seria y objetiva. No copiando, ni pegando, con temas directos, actuales e investigadores de primer nivel. Y aunque hay muchos que quieren ser como nosotros, e incluso usan nuestro mismo nombre, difícilmente podrán igualarnos. Imagínate que ni talento tienen para crear un título propio. ¿Qué podrían ofrecerte? No lo olvides, estás en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. Continuamos. Pues seguimos aquí en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable, tratando un tema tan importante y obviamente Roberto lo trae en su libro, que es Entepar, entidades teóricas paralelas. Pues ya regresando y retomando, Roberto, precisamente decías que con estos seres se convive de manera dimensional. ¿A qué te refieres con ello? Bueno, nosotros estamos en un mundo material, somos tridimensionales. Si le agregamos el tiempo, pues tenemos las 4 dimensiones. Ellos no, ellos están en otra donde nos pueden ver, e incluso te digo que los animales pueden percibirlo, y algunas personas, ¿no? Ellos tienen lo que llamó Robert Kirk la otra mirada, ¿no? Lo que acá dicen el tercer ojo, ese punto psíquico especial que traen los animales, ese sentido extra que nosotros no tenemos. Ellos pueden ver otras cosas que no, y lo vemos constantemente. Cualquier persona que tenga un animal se va a dar cuenta que ellos a veces ven cosas y pelean con algo que no entendemos, pero ellos sí perciben. Entonces me refiero a ese estado específico de dimensional de estas entidades que andan deambulando por ahí
y que cuando nos encontramos con ellos fortuitamente, pues nos encasillamos en el concepto que tengamos, la educación que tengamos, lo que haya en nuestra mente, tanto intelectual como religiosamente, y ahí los dejamos, pero no ahondamos más, no preguntamos más. Es más, muchos no investigan este tipo de cosas porque les da miedo. Hablan de ovnis, hablan de cosas extrañas, pero ya meterse con esto porque lo ven hasta diabólico y se quedan con los preceptos, los conceptos de que todo lo diabólico es malo, todo lo negro es malo y que no es favorable para el hombre. Pero pueden ser estas entidades que para ellos simplemente están ahí, las etiquetas y las formas de tratarlos son nuestras. Pues sí, Roberto, pero sin embargo sucede que hay gente que incluso organiza sesiones espiritistas, incluso hace invitaciones para ir a panteones a 10 horas de la noche para poder encontrar un ente como estos, un fantasma. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué buscarlos? ¿Por qué tentar algo que no conocemos? Es por eso mismo, por la ignorancia de estas personas. Esas personas que hacen salidas a panteones, a casas embrujadas, para mí se me hace una tontería total, pero ellos no buscan la realidad de un fenómeno. Ellos simplemente hacen excursiones donde cobran dinero para llevar y hacer un recorrido ahí supuestamente lleno de adrenalina, que a la mayoría de la gente normal pues sí le da miedo, pero eso no pasa nada, ahí nunca van a encontrar nada. El supuesto espíritu, ser, entidad no va a estar diciendo aquí estoy esperándote para que tú me veas. Esos son modas que hay de supuestos grupos de investigación que no tienen ni idea qué se están metiendo, no tienen ni idea qué están haciendo y simplemente se van a divertir y a ganar un poco de dinero cobrando por sus excursiones. Pero mencionaste las sesiones espíritas. Ahí sí es algo más profundo, que cuando vas con personas o grupos que realmente manejan estos contactos, sí es de llamar la atención, porque a su manera y a su creencia ellos están llamando los espíritus de los descarnados, de las personas que ya murieron, y no se dan cuenta que a lo mejor llaman de todo tipo, pero ellos en su formación los están encaminando a llamar a gente que ya estuvo viva, gente que ya trascendió y que están ahí comunicándose, dándoles mensajes desde el otro lado. Alan Kardec, que fue uno de los iniciadores y formadores de este movimiento, que lo mencionamos en el libro, fue quien dio las bases para que entendamos lo que es espiritismo, lo que es un medio y con quién contacta. Y hay contactos, hay evidencia de esos contactos muy fuerte con estos seres y está documentado, e incluso se hacen movimientos muy grandes, pero ellos encaminados con la idea de que son los seres que habitaron la tierra, personajes que conocimos y que ya se fueron. A lo mejor están contactando con estas otras entidades que viven en ese plano, como lo hemos mencionado todo este tiempo. ¿Hay escuelas, Roberto, que nos enseñen a ser investigadores, a tratar todo este tipo del fenómeno paranormal o de los no identificados? Hay vivales que quieren hacer dinero de estas cosas y siempre hay personas víctimas, incautos que les creen. Eso no tenemos todavía las bases suficientes para hacer un tipo de escuela, porque no hay el conocimiento. Las grandes dependencias, grandes escuelas que tenemos, por ejemplo en México, la UNAM, en Poli, por mencionar algunas, están más ocupadas en otras cuestiones que andar haciendo esto, porque las personas que hacen este tipo de escuelitas y quieren dar sus clases son muy ignorantes en el tema. Nosotros tenemos en México, y tal vez me salgo un poquito del tema, pero todo va para lo mismo, tenemos presentadores de casos, buenos presentadores, tenemos chayoteros, cósmicos, esas personas que solamente están por dinero, te presentan a cualquier loquito y lo suben y lo presentan, lo llevan a todos lados asegurando que es real, pero ellos ya cobraron, ya se fueron. Tenemos mucho aficionado y mucha gente que no tiene el conocimiento amplio para saber qué está tratando. Hay personajes que dicen tener muchos años en esto y cuando ven un puntito en el cielo que pueden ser miles de cosas, se entusiasma como si fuera un aprendiz, hablando y diciendo cosas muy, muy ilógicas.
se supone que hay personas también que ya tienen años en esto y siguen solamente siendo investigadores de superficie, no profundizan, no te dan teorías, no te dicen algo nuevo, siempre estamos repitiendo. De ahí yo que vamos a otra pregunta porque me voy a salir del tema y me enoja esto. ¿Qué más me ibas a decir? Ok, Roberto. Pues, ¿dónde podemos conseguir tu libro, Roberto? Bueno, el libro lo tenemos por si usted quiere adquirir algún libro, póngase en contacto con nosotros, aquí vamos a sacar las direcciones, también estamos en Facebook con el nombre de Roberto Samael, ahí pueden dejarnos en inbox su mensaje y con gusto les haremos saber cómo obtener el libro para que usted se dé cuenta de qué estamos tratando y qué son estas entidades que han estado con nosotros al parecer siempre. Y si no, también que te manden un correo, ¿no, Roberto? O también en tu Instagram. Sí, en conexiónparanormal@hotmail.com, ahí nos pueden encontrar. La tecnología que ahora tenemos en cámaras de vigilancia y en celulares, con sensores especiales, nos han permitido captar, obtener fotografías y videos increíbles y aterradores de ciertas formas anómalas que parecen tener conciencia. En todas las religiones e historia mundial nos han hablado sobre ellas, entes que interactúan con el hombre, pero ahora las podemos ver. Ya hay evidencia de ese mundo alterno con el que coexistimos. Entepar, entidades teóricas paralelas, el nuevo libro del investigador y escritor Roberto Samael. Adéntrate a conocer entrevistas, origen, comportamiento y reveladores testimonios sobre estas anomalías que siempre han estado aquí. Entepar, mi mundo, su mundo. Adquiérelo en Amazon. Hay muchos hechos inexplicables e historias increíbles a nuestro alrededor. Sobre ellos, nos hacemos constantes preguntas tratando de saber qué son o por qué ocurren. Muchos de estos sucesos son polémicos y difíciles de creer, pero existen. Los vemos o sabemos de ellos constantemente y nosotros los investigamos. Acompáñanos en Conexión Paranormal, tu vínculo con lo inexplicable. No faltes. Volviendo al tema, Lucrecia, ¿alguna otra pregunta? Por lo que dices, ya tenemos muchísimos años conviviendo con estas entidades. No es algo, vamos a decirlo, nuevo. Lo han explicado y como lo has tratado también en tu libro, ya se remonta desde hace mucho tiempo. Así es, excepto yo mencionaba que tenemos a muchos superinvestigadores, pero no te presentan nada nuevo, por eso el fenómeno no avanza. El fenómeno paranormal te ofrece una mayor gama de investigaciones, pero siempre estamos recogiendo lo mismo, no hay nuevas investigaciones, teorías, algo que compartir, que interactuar para tratar de llegar a solucionar o más o menos aclarar algunos de estos misterios que creo que por las herramientas que tenemos es medio difícil. Si hay la tecnología que nos ayuda, o ahora todos traemos una cámara en la mano y con eso podemos captar más estas entidades. Entonces tratemos de aprovechar esto, tratemos de sacarle beneficio
para tratar la gente que se cree que se dice investigadora, pues ahí hay material interesante a investigar. Pero hay mucho material, Roberto, en las redes que te suben videos. ¿Cómo saber si son reales y otros ya montados? Lamentablemente para la gente que gusta estos temas, eso le importa poco y lo sube y lo distribuye como enajenados. Lo que hay en internet es para tomarse con pinzas. No sabemos, ellos ponen, la persona que lo sube pone lo que quiere, lo más interesante, y no tenemos el contexto. Creo que para saber bien a qué se refiere, tener un promedio de conocimiento sobre esto, tienes que saber quién hizo el video, dónde fue el video, poder entrevistar a las personas involucradas, poder ir al lugar y sacar conclusiones, tratar de comparar cuando tengas la información ya completa con otros amigos, otros compañeros, buscar en la ciencia qué podría ser, y tal vez cuando ya tengas eso podrás tener más argumentos para exponer tu caso o tu teoría. En esta ocasión estoy presentando en TEPAR. Yo sé que va a levantar o ha levantado muchas preguntas, muchas dudas, y por eso estamos haciendo este programa, que creo va a ser uno de más para explicar con más detenimiento todo esto que significan estas entidades ante nosotros, y espero próximamente vamos a ahondar más en ello. Así es, Roberto, la verdad son temas muy interesantes. En tu libro hay obviamente muchísimos temas que hay que tratar, pero también es muy importante el por qué no adquirirlo y leerlo para que tengan más amplio margen para ver de qué estás hablando, qué es el TEPAR y sobre todo desde tu punto de vista. He subido artículos, he subido videos donde hablo de esto, que puede ser interesante para la gente que quiera ver los medios electrónicos que tengo. Vamos un corte y regresamos para despedirnos rápidamente. Para Roberto Contreras, para su audiencia, les mando un saludo muy cariñoso. Estamos en el programa. Para todos ustedes les mando un abrazo. Un mundo nos vigila, nos vigila. Durante la noche del 14 de febrero del año 2000, en la Ciudad de México, un objeto volador no identificado sobrevoló una de las urbes más grandes del mundo y bajó en una vocacional de la delegación Azcapotzalco. Evidencia, aceptación por parte de las autoridades oficiales, la presencia de un extraño ser, efectos colaterales y muchos testigos dejó este suceso, que lo convierte en uno de los más interesantes y relevantes en la historia ovnística de nuestro país. El OVNI del 14 de febrero del año 2000. Adéntrate a conocer este acontecimiento a través de las indagaciones directas del investigador Roberto Samael. Adquiérelo en Amazon. Estamos de regreso, estamos platicando sobre entidades teóricas paralelas. Ya estamos por irnos, me gustaría conocer su opinión. Como le mencioné anteriormente, pueden buscar información referente a estas entidades en nuestros medios electrónicos o escribirnos a conexiónparanormal@hotmail.com. Ahí con gusto le vamos a responder, y también si quiere hacerse de algún libro, tenemos libros como el 14 de febrero, el TEPAR, el Panteón de San Fernando y otros que están electrónicos, pero ahí puede contactarnos, ahí podemos dar información. Y Lucrecia, ya estamos por irnos. ¿Qué piensas? ¿Qué te deja este tipo de investigaciones, este tipo de evidencias?
Pues aún muchas preguntas, Roberto, porque realmente no es fácil entender el que convivamos con este tipo de seres que nosotros los vemos como si fueran fantasmas, almas en pena, demonios, ángeles, duendes, etcétera. Entonces son temas muy amplios que difícilmente, pues se pueden tratar en un solo programa, pero que sí sería interesante seguir abordándolos. Yo creo que a la gente les llama mucho la atención y con todo esto, pues también ellos quisieran pues conocer y saber más sobre ello. Exacto, nosotros aquí mostramos lo que tenemos, esta teoría interesante. En el libro se darán cuenta que ha habido otras personas que a su manera han hablado de cosas que en su tiempo, porque no son contemporáneos, han sido gentes de otros países, otros momentos, que tratan de definir lo que nos rodea a estas entidades a su manera. ¿Qué le dirías a la gente finalmente, ya para irnos? Les diría que no crean todo lo que ven, que lo investiguen, que saquen sus propias conclusiones, porque muchas veces nos dejamos llevar por la fantasía, por no documentarnos, por no conocer, y es importante tener cuidado, ¿no? Sobre todo eso, mucho cuidado con quién estamos. Pues yo me despido, muchísimas gracias, Roberto, por esta invitación, por este tema tan interesante como es Entepar. Muchas gracias. Pues bien, Lucrecia, agradezco tu presencia, que me hayas acompañado aquí en este programa. Lo vamos a volver a hacer más y esperaremos sus preguntas. Yo solamente les recomiendo, ya para finalizar, que como dice Lucrecia, no creernos todo lo que vemos, todo lo que nos dicen. Hay que, si nos da interés, en vez de agarrar una nota, distribuirla y exagerarle, mejor hay que estudiar, hay que conocer. Si a nuestro cerebro le ponemos un poquito de historia, de psicología, de física, de arqueología, de fotografía y de cualquier materia que usted quiera echarle al cerebro, va a tener una calidad más clara para juzgar y entender estos fenómenos que nos llegan, y va a saber qué es cuando se dé cuenta cómo se está presentando todo lo que encontramos, que muchas veces es más fantasía, más paja de la realidad, y podrá distinguir que sí hay cosas que nos llaman la atención, que todavía hay mucho que el hombre debe de conocer, debe de entender. Está aquí, nos están rodeando, y para ello, como les digo, hay que estar preparados. Yo les agradezco el tiempo, estamos preparando otros programas interesantes que pronto les daremos a conocer. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Conexión paranormal. Para ti que te gustan los sucesos inexplicables, tú que buscas información sobre otras realidades y que quieres saber más sobre duendes, fantasmas, exorcismos, seres extraños, brujas y sobre el fenómeno OVNI y sus enigmáticos ocupantes, acompáñanos a ver y escuchar información directa con evidencia actual sobre estos enigmas y muchos sucesos más que nos rodean. Con Conexión Paranormal te llevamos a conocer y profundizar más sobre estos misterios, el mundo de lo paranormal más cerca de ti. Te esperamos, no falta. Conexión paranormal.